Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana bastante especial, no solamente por las actividades carnavaleras, sino una fecha importante. 10 de febrero queremos saludar al pueblo de Oruro en el día de su efeméride departamental, recordando un levantamiento también que se ha registrado en similar fecha. Nuestro abrazo a Oruro, como dice el Salve o Patria, el poder de tus brazos, sobre una salutación desde Diálogo en Panamericana. Pero en esta ocasión no podemos dejar de lado algunos temas que están vinculados con la agenda de noticias. Y por ello, en el programa hemos visto por conveniente incorporar algunos puntos. El primero tiene que ver con el curso del reciente conflicto por el tema de las judiciales, además de otros que se han presentado, tanto a nivel del legislativo y precisamente en este escenario se han presentado posturas como la de Comunidad Ciudadana, Creemos y otros sobre este tema, porque hubo dificultades en la última sesión del pasado jueves cuando no se pudo definitivamente avanzar en el acuerdo que se había suscrito ya una semana antes, cuando se había establecido un paquete de normas, un procedimiento, retornar, dicen, al procedimiento legislativo. Simplemente se ha viabilizado el proyecto, en este caso ya es la ley 144 de convocatoria a elecciones judiciales, con la promulgación debida de parte del órgano ejecutivo. Hay posturas encontradas también en este punto. Va a ser desarrollado en la agenda de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación económica, esto como secuela de las medidas de presión que se han registrado y ante, además, la posibilidad de que retornen los bloqueos, porque hay esa predisposición, así se ha anunciado, distintos sectores han manifestado que están dispuestos a retornar al bloqueo. Entendemos, una vez pasado el carnaval, hay ese tema que está aún pendiente. Y finalmente, en tono de reflexión, precisamente algunos apuntes por la efeméride departamental de Oruro, cuál ha sido la contribución de este pueblo a la historia, a la economía de Bolivia. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora y hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al diputado del Movimiento al Socialismo, el ex jefe de bancada del MAS en diputados, Jerjes Mercado. También se encuentra con nosotros el ex ministro de Estado, ex diputado también, don César Navarro, y finalmente el ex diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente al diputado del MAS, Jerjes Mercado, para que dé cuenta de este primer punto del programa, el curso del conflicto que se ha registrado. Además, él ha sido protagonista, ha estado trabajando en la comisión bicameral, luego en las sesiones, al final
no se pudo cumplir con la totalidad del cometido y de los objetivos de los acuerdos que se habían suscrito. Adelante, bienvenido, don Jerjes Mercado. Muy buenas tardes a toda la audiencia panamericana en este sábado. Quiero empezar felicitando al hermano departamento de Oruro, sus efemérides, desearle por supuesto que sea un momento de regocijo y también por supuesto de mirar hacia adelante con optimismo. A los que están empezando las fiestas carnavaleras también, ¿no? Que sea de alegría, pero también evitando los excesos de alcohol, excesos de violencia que se registran muchas veces. También evitemos derrochar el agua, que es un producto ya que cada vez es más escaso en nuestro planeta Tierra. Quiero saludar aquí a nuestro ya amigo Luis Eduardo Sile, con quien varias veces hemos compartido este set, a César Navarro, un viejo compañero y camarada, un gusto encontrarlo aquí. Decirle que el conflicto suscitado ayer viene en realidad desde el año pasado, ¿no? Nosotros intentamos, como corresponde, según el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, cumplir con la preselección de los altas autoridades, los postulantes a las altas autoridades del órgano judicial. Lamentablemente han habido varias chicanerías, diría yo, de personas particulares, de algún diputado de Creemos, algunos de senadores allí que muy a la rápida hicieron una ley que quisieron forzarnos a aprobarla. Se dio hasta una huelga de hambre en ese momento para que la aprobemos ilegalmente, porque querían que la metamos por dispensación de trámite, y eso es ilegal según nuestro reglamento de debate. Tiene que ir a una comisión previamente. Luego, cuando fuera, y además que tenía muchos elementos de inconstitucionalidad, este proyecto de ley, el 144. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia lo envía en consulta al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se lo guarda 82 días y con eso transcurre el año. Nos saca la declaración constitucional a mediados del mes de diciembre, cuando ya no habían condiciones ni tiempos para poder organizar la preselección y las elecciones judiciales. Esto nos ha ocasionado muchas dificultades, porque algunos de los frentes políticos se negaban a sesionar hasta que nos aprobemos una ley que ellos han planteado, la ley 013 y ley 73 y 75. Una es de un receso judicial que ellos plantean que se den tanto y en cuanto no se elijan nuevas autoridades, y el otro es un poco más despidiendo, ¿no?, a los actuales magistrados. Después de idas y venidas, decidimos que había que de una vez adaptar el proyecto de ley 144 a la Constitución Política del Estado. Según nuestro punto de vista, debía hacerlo quien cometió los errores, quien lo propuso. Se negó a senadores como 3 semanas que no recibían el proyecto de ley, y finalmente decidimos nosotros, a la cabeza del Gilato David Choquehuanca, crear una comisión bicamaral y multipartidaria que se encargue realmente de corregir bien ese proyecto de ley. Una semana se ha tardado en corregir todos los errores, en adaptarlo a la Constitución, en adaptarlo a la Declaración Constitucional 049, y finalmente se obtuvo el resultado. Fruto de ello se firmó un acuerdo con todas las fuerzas políticas que tienen representación, tanto en senadores como en diputados, con los presidentes de ambas cámaras, y decidimos que lo más rápido posible había que tratar de aprobar esta nueva ley, porque prácticamente es nueva, pero quedó con el mismo número de 144, ya corregida, revisada y adaptada a la Constitución. Un segundo punto era que una vez aprobada y sancionada esta ley, la Cámara de Diputados por lo menos debería aprobar 4 leyes económicas, y inmediatamente tenía que entrar a debatir, a analizar los proyectos de ley 73 y 75. Eso es el acuerdo. Además, en el punto 3 del acuerdo reza que hasta el día viernes, es decir, ayer, deberíamos tratar y sancionar en ambas cámaras
los 7 proyectos de ley que se planteaban en el convenio. ¿Y por qué pusimos esos 7 proyectos de ley? Porque algunos de ellos llevaban más de un año en la Cámara. Hay proyectos de ley que están con informes positivos ya de las comisiones y lamentablemente la oposición, la nueva derecha surgida de un grupo de parlamentarios del MAS que se oponen a nuestro gobierno, con los grupos más reaccionarios, digamos, del mesismo y camachismo, lamentablemente el año pasado y este año han intentado sistemáticamente obstaculizar el trabajo de la Asamblea. No lo lograron del todo el año pasado, pero algunos proyectos de ley no pudimos aprobarlo. Entonces en el convenio se planteó que se aprueben esos 7 proyectos de ley, porque también irían a inyectarle unos 800 millones de dólares a la economía, que con un bloqueo innecesario, con un bloqueo político, con un bloqueo solamente por intereses individuales, han causado daño a la economía de cerca de 1.000 millones de dólares. Entonces, ese fue el acuerdo. Yo lamento que las fuerzas políticas, tanto de Comunidad Ciudadana como de Creemos, nuestros amigos parlamentarios de oposición en este caso, que antes escuchaban los mandatos del Trópico y hoy escuchan las órdenes de Mesa, porque Carlos Mesa justamente el miércoles salió una conferencia ordenando a sus parlamentarios que no aprueben ninguna ley económica hasta que se aprueben las leyes políticas, y esos 3 frentes lamentablemente operaron en esa línea. Quisieron modificar el orden del día, incumpliendo el acuerdo firmado. El acuerdo es muy claro y nosotros consideramos que hay que cumplirlo. Se ha cumplido el primer punto al promulgar la ley judicial, pero lamentablemente no hemos podido ponernos de acuerdo en el cumplimiento de las leyes económicas que tanta falta le hacen, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, como la electrificación rural, que necesitamos electrificar el país. Tenemos la carretera doble vía Cochabamba, tenemos una carretera de 4 carriles para el Alto, pues son 7 proyectos para Yapacaní, en fin, para nuestros municipios que están esperando unos fondos allí para preinversión. Pero bueno, lamentablemente después de 5 horas de debate no fue factible hacerles entender que la palabra empeñada tiene que cumplirse, y peor todavía un convenio, un acuerdo suscrito, firmado, que nos tomó, como digo, horas y horas trabajarlo. 5 días en total trabajamos en la comisión mixta y ayer lo han votado por la borda estos compañeros que han priorizado el tema político antes que el tema económico, han priorizado sus posiciones mezquinas antes que el país. Pues muchas gracias, le damos al diputado Jerjes Mercado por dar cuenta este punto, haciendo referencia a lo que ha sucedido en este trabajo legislativo, que el pasado jueves ha concluido, ha cerrado y ha dispuesto volver después de los carnavales. Seguramente va a haber un tiempo de reflexión para que pueda trabajarse también en este tema. ¿Qué dice don César Navarro, exministro de Estado, a propósito de este primer punto? ¿Cómo ha estado observando la evolución del tema, las posturas encontradas? ¿Qué es lo que puede mencionar? Adelante, bienvenido. Gracias, José Luis. Un saludo muy grande y cordial a todos los bolivianos y bolivianas. Un abrazo especial a mis compañeros y compañeras del departamento de Oruro por este aniversario patrio. Un saludo muy, muy grande. También saludar al diputado Jerjes Mercado, que es nuestro jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, y también al señor Luis Eduardo Siles, que es miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario. El tema que se propone tiene que ver con lo que representa la institucionalidad democrática y lo que representa el Parlamento, hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si vemos a la democracia como institución política estatal, logramos consolidar como institución política estatal 127 años después de la fundación de la República. Me refiero en los momentos de la Revolución del 52, ¿no? Pero la democracia como institucionalidad ya organizada, ¿no? Con su propio sistema de políticos,
y paralelamente en el proceso de consolidación de lo que fue el viejo Parlamento, o el Congreso Nacional, fue 153 años después, en 1979, y básicamente fue el momento fundacional donde los sectores populares, obreros y campesinos deciden resistir al golpe criminal de Alberto Natusch Butz en noviembre del 79, y ese es un momento altamente importante. Como dice Zabaleta, son campesinos y obreros que asumen la democracia representativa como un factor político ordenador de la sociedad. Y por eso podemos decir que desde 1979 el Parlamento se ha constituido en la institución donde se puede expresar y donde se expresa las crisis políticas, pero simultáneamente es en el mismo Parlamento donde se ha ido generando iniciativas políticas para resolver esos momentos críticos que le ha tocado vivir al país, ¿no? El 79 derivó en la destitución de don Walter Guevara Arce, que fue en ese momento presidente de la Cámara de Senadores, y emergió la imagen y la figura de doña Lira Gayler, que era presidente de la Cámara de Diputados, es decir, quien asume el reto de resolver la post-crisis del golpe de Estado ha sido el Parlamento, designando a doña Lira Gayler como presidenta. El otro momento altamente importante, a nuestro criterio, es 1985, donde el sistema político de partidos, a la cabeza en ese momento del MNR y el ADN, porque eran los partidos mayoritarios, y conjuntamente el MIR fueron los partidos hegemónicos de lo que fue la reconstitución de la política de la economía bajo la lógica fundamentalmente neoliberal, empiezan a acuñar la famosa frase de los acuerdos políticos, que en los hechos básicamente era la sustitución de las minorías electorales por mayorías parlamentarias, porque no había un solo partido político que ganó las elecciones, ningún partido, es más, ninguno llegaba ni siquiera al 35%. Entonces estas minorías electorales se volvieron mayorías parlamentarias y el rol determinante era el Parlamento, y por eso que el Parlamento elegía presidentes y vicepresidentes. El tercer momento político creo que fue el momento fundacional que estamos viviendo, el 2008, y el 2008 el MAS era mayoría en la Cámara de Diputados, pero éramos minoría en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores estaba la derecha, a la cabeza del MNR, estaba también Unidad Nacional, los que conjuntamente Podemos, los que tenían una mayor representación en la Cámara de Senadores, y el MAS era minoría parlamentaria. Entonces, en 2008, nosotros logramos construir una pedagogía política, porque fue un momento altamente decisivo y determinante. No olvidemos que entre el 2006 y el 2009, prácticamente el gobierno de Evo estuvo cercado por 6 de las 9 prefecturas estaban controladas por la derecha, y prácticamente la derecha tenía un control muy fuerte en el Parlamento, y teníamos un boicot, incluso yo diría procesos de desestabilización constante y permanente. Ese fue en nuestro criterio el momento fundacional de la política, porque da origen a lo que es la nueva constitución política del Estado, y entre los primeros días de octubre hasta el 20 de octubre, el Parlamento, en esa época yo era jefe de bancada del MAS en diputados, nos convertimos en el Congreso Constituyente de facto, porque nos tocó revisar artículo por artículo el proyecto de constitución que se aprobó en la Asamblea Constituyente. Entonces fue un escenario fundacional para el momento político que estamos viviendo en su dimensión. Pero creo que viendo estos elementos nos demuestra que la democracia como institucionalidad y el Parlamento, hoy la Asamblea Legislativa, se constituyeron en los escenarios donde se reflejaba la crisis y simultáneamente donde se generaban las iniciativas políticas para resolver las temporalidades políticas de crisis que vivía el país. Pero, diría desde el 2023, en la Asamblea Legislativa y principalmente en la Cámara de Diputados, yo creo que deciden renunciar a su condición de ser actor estatal, es decir, deciden renunciar a este hecho y subordinarse a otro poder, en este caso a una institución como es el Tribunal Constitucional, porque muy bien hacía referencia el diputado Jerjes que el tribunal lo tuvo en su poder 87 días, pero el tribunal empezó a tomar decisiones políticas, no jurídicas, decisiones políticas desde marzo del 2023, paralizando los procesos de preselección, pero no solo paralizando, sino condicionando
el funcionamiento de la Asamblea a la preselección y automáticamente la Asamblea quedó reducida a ser el receptor de los efectos políticos de las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero creo que fue eso básicamente porque renunció a su condición de ser actor principal, porque si ese proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que tuvo muchas observaciones en la Cámara de Diputados, desde agosto asumía el reto de debatir el contenido de ese proyecto de ley. Hoy estamos, en mi criterio, posiblemente ya a las vísperas de celebrar algún proceso de elección de autoridades judiciales. Pero la Cámara de Diputados renuncia a su condición de ser actor político y dice, yo voy a discutir siempre y cuando me dé su visto bueno el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que ese es el momento, deja de ser el Parlamento, y en este caso la Cámara de Diputados, un actor fundamental del proceso, y automáticamente se constituye en el responsable de la incertidumbre en la justicia. ¿Cuándo es el momento que toma o cuándo es el momento que retoma la iniciativa la Asamblea Legislativa? Y no toma la iniciativa o no toma la decisión de resolver este momento crítico de la ausencia de autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional, sino es a presión política y a presión territorial. Es decir, no toma la decisión de asumir el reto político una vez incluso que conocen la sentencia constitucional el 11 de diciembre del 2023, sino empiezan a discutir un mes después, ¿no? Entonces, lo que estamos notando nosotros es básicamente que existe, por lo que está sucediendo, una ausencia de iniciativa política, y diría en este caso una ausencia de iniciativa política fundamentalmente del oficialismo, porque tenemos un alto nivel de fragmentación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no tienes fragmentación solo del MAS, tienes fragmentación de Creemos, hay fragmentación de Comunidad Ciudadana, y por lo tanto la Asamblea tiene múltiples fragmentaciones políticas, y al tener múltiples fragmentaciones políticas te está demostrando que la Asamblea está teniendo ausencia de liderazgo político, ausencia de liderazgo institucional, y por ello que estos elementos invalida temporalmente el rol político de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero paralelamente yo creo que esta ausencia de iniciativa política del oficialismo, y expresada fundamentalmente en lo que puede ser el vicepresidente, el compañero David, el presidente de la Cámara de Diputados, soy el diputado Guaitari, pero también el jefe de bancada del MAS, porque básicamente son estas personas que representan estas institucionalidades políticas lo que representarían lo que sería el oficialismo dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no existe un nivel de iniciativa política, ¿no? Y ahí a mí lo que me llamó mucho la atención cuando dice el diputado Mercado, hay varias leyes paralizadas, y es evidente, yo comparto eso con el diputado Mercado, pero las leyes mayoritariamente están paralizadas en un 70% en la Cámara de Diputados, no tanto en la Cámara de Senadores. Ese es un tema que me llama altamente la atención, y no solo que está paralizado, sino que incluso no se toma la iniciativa para resolver temas importantes. Mira, yo ponía como ejemplo lo que fue el presupuesto reformulado. El presupuesto reformulado estuvo jefes cerca de 60 días en diputados, aproximadamente, cerca de 60 días, estuvo unos 15 días en la Cámara de Senadores, y ahí hubo observación a 2 artículos del presupuesto reformulado. Entonces, cuando se aprueba el presupuesto reformulado con observación de 2 artículos por procedimiento legislativo, vuelve a la Cámara de Origen, que es en diputados, y si no se aprobaba en diputados, tenías que convocar automáticamente a sesión de Asamblea Legislativa, es decir, ambas cámaras. Pero para convocar a esta sesión debiste llegar a acuerdos políticos, y no llegaste a ningún acuerdo político porque no convocaste a la construcción de acuerdos políticos. ¿Y esto por qué? Por falta de iniciativa y liderazgo interno. Y lo que me llamó la atención, antes de resolver la aprobación del presupuesto reformulado 2023, sale el ministro de Economía y dice: el Ejecutivo ha decidido retirar los 2 artículos observados por la Cámara de Senadores.
Punto. Es decir, se viabilizó la aprobación del proyecto reformulado no por decisión política de la Asamblea, sino por decisión política del Ejecutivo. Entonces, lo que te demuestra básicamente las ausencias de iniciativas políticas para ir construyendo, y lo digo así de manera muy fraterna, tú necesitas hoy en día en la Asamblea construir gobernabilidad temporal. Y la gobernabilidad temporal está condicionada a la aprobación de diferentes proyectos de ley. En este momento tiene 7 proyectos de ley que tienen que ver con mayor nivel de endeudamiento, pero para proyectos vinculados a los diferentes departamentos y municipios. Habrá otro tipo de proyectos de ley que envíe el Ejecutivo, y para que se apruebe no puedes jugar permanentemente al discurso genérico del chantaje y decir no está aprobando la nueva derecha, no está aprobando la derecha, cuando no has construido algún nivel de institucionalidad para resolver estos temas que son vitales y fundamentales y que hacen a la gestión pública, pero si tienes un nivel de gobernabilidad. Y como tienes un alto nivel de fragmentación al interior de la Asamblea, porque tienes diputados de Creemos que apoyan al bloque oficialista, tienes diputados de Comunidad Ciudadana que apoyan al bloque oficialista, similar cantidad de apoyan también al bloque de Andrónico en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, tienes un alto nivel de fragmentación. Y no solo eso, los de la oposición te dicen lo que están aprobando ellos será para el grupo que representan, pero no nos representan a todos nosotros. Entonces te demuestra básicamente que tienes una asamblea altamente fragmentada, y como tienes una asamblea altamente fragmentada, tampoco tienes iniciativa política para tener gobernabilidad temporal para aprobar una u otra ley, y de esta manera tener mínimamente algún nivel de respiro en la gestión pública. Entonces, creo que es importante ver estos escenarios, superar los excesivos discursos genéricos, mediáticos, simbólicos y rimbombantes, y más bien debiésemos tener una visión más articulada en función de lo que hoy representa la dinámica hiperfragmentada al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchas gracias. Vamos a don César Navarro. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles en este primer punto del programa? Hubo intenso debate, polémica, es decir, hay en el fondo verdaderamente diferencias de fondo. ¿Cuál es en realidad el nivel de la disputa? Bueno, muy buenas, José Luis, gracias por la invitación a este diálogo en Panamericana. Un saludo cordial a nuestros amigos Jerjes Mercado y César Navarro que comparten este debate, esta mesa el día de hoy, y obviamente al pueblo de Oruro que nos escucha, que está en plena entrada del Carnaval de Oruro, pero que celebra su efemérides en esta fecha. Un saludo de boliviano a boliviano, con especial cariño a la patria que representa históricamente todo Oruro. Yo creo que, centrándole en el análisis de lo que nos convoca, efectivamente el nivel de conflictividad en el país está en aumento, esto es innegable. Nos ocurre históricamente a los bolivianos cada cierto tiempo llegar a un nivel donde las cosas empiezan a poner complicadas, las calles se llenan de gente que está protestando, hay conflictos de diferentes tipos, de abajo hacia arriba, conflictos cruzados de derecha a izquierda, un escenario parlamentario con muchos problemas, y se van haciendo difíciles las cosas. El nivel de estabilidad es puesto en cuestión, eso ha ocurrido muchas veces en nuestra historia, y parece que vuelve a ocurrir ahora, y todos prevén que una vez concluido esta época de carnaval, pues las cosas se van a poner más graves aún. Yo creo que esto es el resultado básicamente de dos cosas. En primer lugar, estamos cosechando como país lo que se sembró. Lo que se sembró no es mucho, y lo que podemos cosechar no es nada. Y es por eso que tenemos hoy en día una crisis económica bastante pronunciada, que si bien hasta ahora con todo tipo de artilugios han tratado de que no explote, pero parece que ya es algo irreversible en términos de que la inflación se ha desatado, el desempleo aumenta, la cantidad de empresas que no pueden seguir trabajando también aumenta, y es indisimulable la situación de la crisis económica. Si no hubieran dólares, no hubieran filas de autos en las gasolineras de todo el país, hubieran reservas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces la crisis ya la empiezan a sentir todos los bolivianos, y es
el resultado de 18 años de políticas económicas. Se nos dijo que era un gran modelo y aquí no hay ningún modelo. Aquí lo que hay es simplemente el dilapidado, despilfarrado lo que heredaron, y hoy en día nos han dejado absolutamente sin nada. Y lo propio a nivel de la política institucional, de la institucionalidad nacional y de la democracia. Realmente hemos vivido de engañifa en puesta en escena, de mentira a mentirota, de manipulación a otra forma de teatralización. Y estamos ya en una situación donde ya nadie sabe qué es verdad, qué es mentira, en qué información se puede confiar y en qué información no se puede confiar. Esto, entre paréntesis, esta última parte no es solo un fenómeno de Bolivia, sino es a nivel mundial. Lo segundo es que aquí nos encontramos ante lo que podríamos denominar un ente de dos cabezas, ¿no es cierto?, o un monstruo de dos cabezas, el movimiento al socialismo. Son militantes, dirigentes, personas que han convivido durante muchos años, que han compartido todo, han compartido casa, cama, pecados, han compartido políticas públicas, han compartido todo, y hoy en día da la impresión a ratos que cual caníbales son capaces de decirse cualquier cosa, de rebajarse a los niveles más oscuros con tal de atacar al otro, y esto obviamente genera un problema de credibilidad en ellos y en un proyecto que parece agotado, que ya no tiene ajayu, que ya no tiene espíritu. Es decir, aquí hay simplemente una pelea por espacios de poder, por prorrogarse, por quedarse más tiempo en el poder. Yendo al tema específico de las elecciones judiciales, ¿cuál es el origen de por qué estamos en este lío? Simplemente porque el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial fueron cómplices en hacerse los locos, ¿no es cierto? Aquí no hay los plazos, no están corriendo, no hay ninguna urgencia, como si alguien el día de hoy fuera a Oruro y dijera, pues yo no sabía que el carnaval es hoy día, recién me entero. A ver, ¿cómo alguien puede decir que no sabía? Bueno, lo mismo pues, las elecciones judiciales tenían que haber hecho hace rato, tenían que haber cumplido con la Constitución. Sencillamente a los tres poderes controlados por el movimiento al socialismo no les dio la real gana de hacerlo y fueron prorrogando sabiendo que nos iban a llevar al precipicio. Luego hicieron un acuerdo, el acuerdo en un estilo que también se está volviendo demasiado frecuente. Apenas firmaron el acuerdo, todos los voceros salieron a decir, no, pero el acuerdo no dice esto, no dice lo otro, no incluye lo demás allá. Aquí hay una puesta en cuestión ya de lo más básico, ¿no es cierto? Cuando yo doy la mano de caballero, de hombre a alguien, llega a un acuerdo, pero no la puedo retirar 10 minutos, decir no vale, no incluye a los prorrogados, no incluye aprobar primero los créditos, sino lo otro. Y por último, el señor Mesa, porque también esto, hay que decirlo, es parte de la oposición parlamentaria de este desorden, dice que se retira del acuerdo y que ya no vale el acuerdo, que ya no va a avalar, etcétera. Y yo creo que en el caso de Comunidad Ciudadana y Creemos nos han vuelto a engañar, ¿no es cierto? Porque de la misma manera que curiosamente algunos senadores y algunos diputados justo viajan a la efemérides de Santa Cruz cuando se necesita su presencia, y eso hace de que le metan $10, ahora entran en un acuerdo y se retiran sin más trámite que el señor Mesa declarando eso. Esto es como una tregua que hay en las guerras, no hay una tregua en las guerras y después siguen disparando los otros y mandando bombas, es lo mismo. Y eso pierde, obviamente, deteriora la credibilidad y la calidad de la Asamblea. Y al mismo tiempo, por otro lado, el señor Morales, que parece que no está conforme con todos los bloqueos que organizó en su vida y en la historia de este país, que organizó antes de ser presidente, ahora hace más bloqueos. Según algunos cálculos, $1,000 millones es el perjuicio de los mismos, $1,000 millones. Y nadie va a creer que están defendiendo principios, está simplemente defendiendo que él quiere volver al poder. En todo esto, yo creo que el elemento central es de que este es la intención de desviar la atención más eficaz que ha habido este último tiempo. Aquí se trata de distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas que tiene este país y que no se limitan a la autoprórroga de los magistrados, que yo diría que es algo censurable, que viola la Constitución, pero hay muchas otras cosas que violan la Constitución y son más censurables y más urgentes aún. Es decir, el tema de la economía, ya lo hemos visto, el tema de los precios, del gas, de los dólares, del diésel, de la gasolina. Ahora,
se nos dicen las empresas que importan o producen medicamentos que van a escasear los medicamentos, porque no tienen dólares para comprar los insumos afuera, el tema de las reservas, el tema del desempleo, etcétera. Eso es lo que se pretende esconder, tapar, desviar la atención, y estos son los temas que le interesan al país. Hablamos de los autoprorrogados, pero no hablamos de por qué, después de el gran modelo económico que nos dijeron que nos iba a convertir en Suiza, ahora, de acuerdo a las calificadoras de riesgo internacional, estamos al mismo nivel de Gambia, que es un pequeño país africano, al mismo nivel de Ucrania, que es un país que está en guerra, Mozambique, y no nos hemos vuelto Suiza, nos hemos vuelto un país que está yendo hacia atrás, que éramos calificados como una economía emergente, el milagro, incluso hablaban algunos, y hoy en día la calificación de los organismos que ven la calidad de la deuda de los países, bueno, es ese menos, que algunos en tono fatídico le han sustituido esa calificación por camino a convertirnos en Cuba, ¿no es cierto?, o camino a convertirse en Venezuela, porque es en esos países donde empiezan a escasear, o sea, donde escasean los bienes, donde no hay desarrollo económico, donde se deteriora el poder adquisitivo de los salarios, donde no hay empleo y donde se vive como sabemos que se vive. Entonces, este es el problema de fondo, y este es el problema que tiene que ser resuelto por el gobierno, sincerando las cifras de la economía, sincerando la realidad que tenemos que enfrentar después del carnaval. Y el tema de la judicial no tendrán que hacerlo porque es la Constitución que han aprobado y que han hecho hace ya más de una década, y por lo tanto tienen que cumplir con su propia Constitución para llevar a cabo el adefesio de elecciones judiciales, que es un adefesio, ¿no es cierto?, porque no se ha visto que se elija a los jueces por voto. O sea, los jueces van a hacer campaña, voten por mí, yo soy mejor, yo voy a aplicar la ley mejor. Es un absurdo, pero tenemos que cumplir con el absurdo, porque es un absurdo que empezó el 2006. Bien, muchas gracias a don Luis Eduardo Siles. Vamos a realizar la segunda ronda. En este primer punto, sin duda, hay puntualizaciones, algunos apuntes, pero muy brevemente, ya no en el tiempo que se ha dado en la primera ronda. Diputado Jerjes Mercado, adelante. Bueno, primero decirle que las iniciativas políticas han estado en la Asamblea fuertemente. Los dos grandes conflictos que hemos tenido han sido resueltos desde la Asamblea Legislativa, querido César. Me tocó justamente hacerme cargo de la presidencia cuando llevábamos 30 días de conflicto en Santa Cruz, 30 días que no se podía resolver, que Santa Cruz estaba secuestrada prácticamente con el pretexto de la realización del censo. Y donde surgió la iniciativa política y donde se resolvió ese conflicto fue justamente en la Cámara de Diputados. Y en una semana de diálogo, en una semana de búsqueda de soluciones, se emitió una ley que permitió que en menos de 6 días ese conflicto esté totalmente resuelto, menos de 6 horas, perdón. Se levantaron los bloqueos de las rotondas y todo aquello. El segundo fuerte conflicto que hemos tenido recientemente ha sido justamente por las judiciales, y coincido yo con Chichisiles en el sentido de que no era necesario. No se dialogó ni se negoció con lo que estaban en los bloqueos, se resolvió al interior de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué no se lo hizo inmediatamente? Porque justo nos llega la declaratoria cuando estábamos saliendo de receso, un receso que es constitucional, ¿no es cierto?, y que tiene que aplicarse cada año. Eso también, sin embargo, ni bien volvimos, retomamos la iniciativa y se resolvió elaborando o reelaborando el proyecto de ley 144, y también se le quitó el pretexto que tenían los que estaban en las carreteras perjudicando al país, el pretexto que tenían para poder estarlo. Entonces han habido varias iniciativas. El año pasado, por ejemplo, se dio gobernabilidad y se protegió los atentados que vinieron contra el gobierno nacional desde la Cámara de Diputados, lo que ya asfixiar, ahogar, y sin embargo se aprobaron más leyes que las dos gestiones anteriores, aunque en condiciones adversas, porque llegamos a ser minorías. Si somos honestos, somos minoría con relación, no tenemos la mayoría absoluta, dicho de otra forma,
debido al desbande que hemos obtenido de este grupo de parlamentarios que se han convertido en opositores. Y quiero decirle que hemos hecho, por lo menos yo hice todos los intentos el año pasado de dialogar, conversar, establecer una vía de comunicación con ellos, y fue realmente imposible. ¿Ya? Se tornó imposible. Pero eso no impidió que les demos gobernabilidad y que todas las leyes prácticamente que llegaron al Ejecutivo, que tuvimos en el legislativo, fueron aprobadas. Solo son 2 proyectos de ley que nos resultó de los 73 que aprobamos, 2 no aprobamos, que se quedaron con informe, que son unos 15.000 millones de yenes que nos dio en préstamo fácil el gobierno japonés, y 52 millones de dólares que iban para inversión. Entonces, han habido iniciativas. Y crisis, hablando ya, respondiendo un poco siempre hubo la voluntad de que se hagan las elecciones. Sacamos un reglamento ya en marzo, a comienzos de año, estaba el reglamento listo. Apareció un señor del BENI, que había sido funcionario de Yanine o de Justicia, nos interpuso un recurso, nos tumbó ese reglamento. Los magistrados sacaron su resolución 60, donde raramente nos imponen que la ley sea por 2/3 de todas sus instancias aprobada para poder nombrar las nuevas autoridades. Y como ustedes saben, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado nos manda a obedecer lamentablemente esa decisión. Saca la ley, lamentablemente hubieron 2 diputados allí que en su afán, digamos, de extralimitarse más allá de lo que corresponde, introdujeron algunos elementos. Le advertimos que íbamos a tener problemas, que cualquier persona podía interponer un recurso de inconstitucionalidad y tumbar la ley, y ya lo que pasó, que un diputado veniano no interpuso el recurso, y eso perjudicó. Entonces todo el año estuvimos intentando, a las finales no se logró el año pasado, pero la voluntad en la Asamblea estuvo permanentemente, ¿ya? Y respecto a la crisis, el mundo está en crisis, el mundo está en una crisis económica, financiera, climática. Lamentablemente tenemos 2 pueblos hermanos en una guerra fratricida, inclusive que no debía existir, ¿no?, por intereses geopolíticos de terceros hermanos, no son sus propios intereses, ¿no? Y eso repercute, por supuesto, en nosotros también. A pesar de ello, Bolivia ha sido uno de los países que más ha crecido el año pasado, el segundo país con la inflación más baja, y en los últimos años Bolivia ha incrementado en 10 años la esperanza de vida de la gente. El salario básico lo ha incrementado en 6 veces, no lo recuerdo, de $55 que el año cuando dejaron los neoliberales el gobierno, a hoy que son cerca de $400 en un salario básico, que es uno de los más importantes ya de América Latina. El crecimiento de la economía de $9.500 billones que nos dejaron como tamaño de la economía, hoy está, a pesar de todos los vaivenes externos, está en cerca de 45.000 millones. Ha crecido casi en 5 veces la economía, como nunca en menos de 17 años. Entonces, una crisis como tal no hay, pero por supuesto que hay dificultades en este momento que tienen que corregirse y tienen que resolverse. No vamos a negar de que hay escasez de dólares. Justamente por eso era la importancia de que aprobemos estos 7 proyectos ayer, $800 millones que iban a ingresar a Banco Central. Muchos de esos luego se pagan en bolivianos aquí y hay ingresos de dólares. Por eso sacamos la ley también del oro, en fin. Pero lamentablemente tenemos un grupo de diputados que le dan la espalda al país. Y tiene razón César de que tenemos que crear nuevamente una gobernabilidad. La creamos el año pasado. Me tocó liderizar esa creación de esa gobernabilidad temporal. Pero lamentablemente en noviembre creo que tuvimos malas decisiones políticas que nos fracturaron esa gobernabilidad que hemos construido. Estamos en pleno proceso en este momento de reconstruirlo para que podamos nuevamente permeabilizar a nuestro gobierno y que estas leyes puedan fluir como fluyeron el año pasado con dificultades, pero que conseguimos finalmente aprobar las principales leyes que necesitaba el país. Eso sería por el momento. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado.
¿Qué dice don César Navarro en sus puntualizaciones y apuntes? Evidentemente, el país, después de la expulsión del ícono de la enajenación del país, don Gonzalo Sánchez Lozada, porque, claro, reiterativamente uno va a escuchar el neoliberalismo, que los bloqueos perjudican, pero el neoliberalismo fue el mayor robo institucional, el mayor saqueo institucional sobre los recursos naturales de nuestro país, ¿no? Y por eso que los bloqueos en la época del neoliberalismo nos permitió recuperar la soberanía sobre el territorio y nos permitió recuperar la soberanía sobre el excedente económico, porque la disputa tenía que ver básicamente con el excedente económico. Yo recuerdo que esa famosa ley de Sánchez Lozada, la 1669, creo que es la de hidrocarburos, puedo estar equivocado en el número, establecía que de cada $100 producto de la comercialización de los hidrocarburos, $1 iba como regalía a Benipam, fue la gran dádiva del neoliberalismo para Benipam, $11 para el departamento productor y $6 para IEPCB, era $18, y $82 se reembolsillaba el empresario. Esa era la gran ley patriótica del neoliberalismo, y vieras cómo aplaudían, felices, ¿no? Y hacían fiesta, bailaban más que los pepinos de La Paz todos los días en el Parlamento, el neoliberalismo, festejando el saqueo y el robo de nuestro país. ¿Quién logró recuperar para la patria el bloqueo? ¿Quién logró recuperar para la patria el excedente que nos robó el neoliberalismo? La movilización social. ¿Quién restituyó la democracia para el país? La movilización social. ¿Y quiénes son los que representan la movilización social? Son los actores sindicales, campesinos, obreros y mineros fundamentalmente. Entonces, creo que es importante identificar estos elementos, porque a partir de estos hechos puedes encontrar e identificar la importancia de lo que representan los estados o lo que representan los gobiernos en los diferentes momentos políticos e históricos determinantes para cada uno de los países. Pero yo creo, Gergis, hay un uso, no sé si planificado, pero un uso abusivo, ¿no? Sin contenido ideológico. Un uso abusivo, discursivo, de la descalificación, del insulto, sin ningún tipo de explicación, pero utilizando el mismo nivel de adjetivo que utilizó siempre la derecha contra los movimientos sociales y contra los líderes obreros y campesinos en varios momentos del país. Uno de los elementos vitales y fundamentales de este proceso es la descolonización y la despatriarcalización, ¿no? Hace rato Luis Eduardo decía, cuando das tu palabra de hombre y de caballero, básicamente es la síntesis de lo que representa la lógica patriarcal en el Estado y en la sociedad boliviana. Entonces, son contra este tipo de elementos, que son valores que te permiten la reproducción de sociedades que están hiperfragmentadas, por este tipo de elementos que no representan la complejidad social, lingüística, cultural y territorial que tiene nuestro país. Por eso que uno de los elementos vitales tiene que ver con la descolonización, y la descolonización no es una frase, la descolonización no es una palabra. La descolonización se constituye en un horizonte, pero en el corto tiempo se tiene que constituir fundamentalmente en una política pública estatal. Y esta política pública estatal no nos va a plantear mirarnos como iguales entre hombres del campo y la ciudad, porque alguien decía que eso implicaba ser iguales entre hombres del campo y la ciudad, sino la descolonización significa reconocer la pluralidad de formas de organización, de pensar, territorial y culturalmente, que no son excluyentes, sino son complementarios en nuestra compleja sociedad abigarrada de nuestro país. Entonces, cuando vemos y escuchamos permanentemente la descalificación al dirigente campesino, escuchamos la descalificación con adjetivo al cocalero, ¿no? Y cuando escuchamos y decimos que estos se están movilizando por un interés de un caudillo, básicamente es reducir, minimizar, descalificar y adjetivar un hecho político
sustancial y trascendental. Yo debo manifestar con mucha precisión que los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos culturales en nuestro país, en el republicanismo colonial de nuestro país, nunca fue un regalo estatal, jamás. Siempre fue una conquista social, una conquista movilizada. Y la conquista movilizada está asociada fundamentalmente a la represión, incluso en muchos casos a la masacre. Incluso en muchos casos a la masacre. Porque no te olvides, cuando recuperamos la democracia en noviembre del 79, ¿qué tuviste? La famosa masacre de Todos Santos. La masacre criminal de Todos Santos. Entonces, cuando hablamos nosotros de derechos políticos sociales, estamos hablando fundamentalmente de estos elementos. Y ahí, Jerjes, debemos ser claros y honestos también en este tema, porque la movilización no tiene que ver solo con el hecho de obligar a que el Parlamento cumpla su obligación constitucional de hacer la preselección, sino también la movilización le está diciendo: yo tengo derecho a elegir con mi voto a las autoridades judiciales. Está diciendo eso. Es decir, déjame ejercer mi derecho a decidir. No me confisques mi derecho a decidir. ¿Y quién está confiscando el derecho a decidir? Es el Tribunal Constitucional. Pero además debemos ser claros también que ninguna sentencia judicial, pero ninguna sentencia judicial que tiene efecto político está independientemente del poder político. Tiene su vínculo con el poder político. Y si vemos las resoluciones, primero sobre el primer reglamento de preselección, luego la observación a la ley que aprobó la Cámara de Diputados de preselección, y luego en la observación al proyecto 144 en el Tribunal Constitucional, básicamente lo que te hace es confiscar las facultades de decisión de la Asamblea Legislativa, y no solo confiscarte, sino impedirte que tú puedas ejercer tu rol fundamentalmente de legislador. Yo recuerdo un tema, cuando tuvimos los líos sobre el referéndum revocatorio del 2008, ¿no? Y cuando tuvimos también el referéndum para primero la convocatoria a la selección de constituyentes y el referéndum sobre autonomías el 2006, teníamos una duda fuerte. ¿Tendríamos los plazos para cumplir el tiempo? ¿Qué hicimos? Lo convocamos de manera inmediata, jefes de bancada, con el vicepresidente, al presidente del Tribunal Electoral, en este caso era Salvador Romero, y él nos explicó en detalle y dijo: estos son mis plazos, punto. Muy bien, ese fue el dato. Entonces, cuando tú tienes la decisión, no la facultad de decidir, sino la decisión de llevar adelante un hecho político, vas acortando los tiempos. Pero cuando tienes la decisión política de impedir que estos plazos o estos procesos se cumplan, utilizas varios elementos e incluso los adjetivos para descalificar al compañero, porque básicamente lo que encontramos es una autodescalificación dramática, con insultos, con adjetivos, entre hombres y mujeres que somos parte constitutiva de lo nacional popular y que somos los que hemos construido ese tercer momento político de la historia política del país, y que trasciende más allá de un hecho electoral o una gestión de gobierno. Y por eso que es doloroso sentirnos y vernos en este momento que el debate no tiene que ver con una noción de transformación retrógrada o una visión revolucionaria, sino básicamente el debate tiene que ver cómo nosotros sobrevivimos a nuestros propios errores, y con estos errores podemos estar abriendo las puertas a la ultraderecha, porque la derecha básicamente en nuestro país está siendo absorbida, porque es un niño que le sacaron de la nariz, está absorbido por la ultraderecha, y esa ultraderecha es altamente dañina, no solo para nuestro país, sino para nuestra región. Muy bien, gracias, don César Navarro. Vamos a darle la palabra también, cerrando este primer punto, a don Luis Eduardo Siles. Adelante. Bueno, no me voy a referir a las cifras que mencionó nuestro amigo Jerjes sobre la economía. Yo creo que hay que apelar a todos los ciudadanos cuando van al mercado, cuando tienen que ir a comprar sus alimentos, cuando tienen que adquirir cosas, si las cosas están subiendo o no. Para mí, que no nos demos cuenta de que la inflación prácticamente está en puerta de volverse una hiperinflación es irresponsable y es negar la realidad. Y tampoco me refería a los bloqueos, porque en el punto próximo nos referiremos a esto. Sí voy a responderle a nuestro amigo Navarro, que yo no sé si realmente cree lo que dice, pero si
Si él cree que puede seguir repitiendo la cantaleta que en el gobierno anterior o el gobierno de Sánchez Lozada, el que encontró el gas, ¿no es cierto? El que encontró el gas que ustedes despilfarraron, se robaron y malgastaron y no reinvirtieron, porque se necesita ser irresponsable para agarrar a la gallina de los huevos de oro y no darle comida y se muera. Eso es lo que han hecho con la industria hidrocarburífera. Han tenido 55,000 millones de dólares que se los deben a Sánchez Lozada, porque en su gobierno se encontró el gas que ustedes después cosecharon. Se sembró ese gas y lo cosecharon. Ustedes para las futuras generaciones no sembraron absolutamente nada, cero absoluto. El año 2029 no vamos a tener gas ni siquiera para el consumo interno. Estamos rogando por alquilar las tuberías que tenemos hacia el Brasil para que la Argentina pase su propio gas y le pueda vender al Brasil. Pero gas nosotros nos han dejado en cero. Entonces, decir que antes las regalías eran del 18%, lo que recibían el Estado, es falso, porque eso era para los pozos nuevos. Para los pozos antiguos era el 50%. Es una vieja discusión, pero el hecho es de que yo prefiero 1% de algo a 100% de nada, ¿no es cierto? En este momento no tengo nada. Entonces, ahora si el impuesto es de 10, de 5, de 3, da lo mismo, porque ya no hay. Porque ustedes lo han despilfarrado, lo han gastado, han construido museos, palacios, canchas de césped de plástico, han dado contratos a empresas extranjeras con esos recursos. Y cuando hablamos de el máximo enajenador, Sánchez Lozada, etcétera, también debemos comparar esa retórica, que no es más que una retórica, con lo que vivimos hoy. Este país es de los chinos. Hay lugares donde los carteles de los caminos son en el idioma chino, porque ya no son de Bolivia, donde los chinos maltratan a los obreros bolivianos. Este país es de los cubanos, de los venezolanos. Este país baila en la escena internacional a lo que decide Irán. Entonces, ¿qué es la diferencia entre haber estado supuestamente sujetos a la dominación de los americanos o de los occidentales y entregarse a chinos, iraníes, cubanos, etcétera? ¿Cuál es más entreguista? En todo caso, lo que sí está claro es que los anteriores no destruyeron las áreas protegidas, no tenían a los habitantes del norte paseño contaminados con mercurio y los niños que no pueden ya entender las clases en lugares como del norte de La Paz, porque en su sangre corre el mercurio que han dejado que se contamine, y tenían un país realmente donde se trataba de que se respete las leyes y las normas y se respete la condición de bolivianos, y no eran los chinos más que uno. En este país en este momento los chinos son más que uno, y esto lo hemos vivido y se ha develado a través de muchos hechos, como el caso de la empresa Camsé, la señora Zapata, que últimamente ha estado nuevamente de moda, etcétera. Este ha sido el nivel de corrupción y de tráfico de influencias. Y por último, para no excederme en este punto, aquí ambos sectores se acusan de la manipulación de la justicia. La verdad es que esta es otra herencia del movimiento al socialismo del 2006. Nunca hubo la intención genuina de reformar la justicia, solo de manipular la justicia. Y si a este Tribunal Constitucional le reporten el haberse autoprorrogado, bueno, el anterior dijo que reelegirse indefinidamente era un derecho humano, pues una aberración, ensuciar el concepto de derecho humano, decir, manipularlo de tal forma para que una persona que ya ha sido reelegida 3 veces quiera reelegirse una 4ª vez, es un derecho humano. Los derechos humanos son algo muy hermoso, muy noble, tienen que ver con que no hayan abusos, con que no hayan injusticias, con que no hayan torturas, con que se respeten los derechos de los hombres y de las mujeres. Y su historia de que porque yo digo que es un pacto de caballeros o palabras de hombres, soy un machista, realmente es una tergiversación que no merece más comentarios, ¿cierto? Palabra de hombre o de mujer, se entiende pues que el término hombre representa el género humano y no necesariamente a uno de los géneros hombre o mujer, pero en fin, bueno, son temas irrelevantes y bastante cómicos, la verdad. Pero no se puede tener tanta mala fe de agarrar todos los conceptos y privarlos de su sentido genuino, de su sentido primigenio. Una palabra de hombre es una palabra de hombre. Los valores son los valores. La honradez es la honradez. Lo que dice la ley. Y no darle 1000 vueltas para que me beneficie a mí en mi truculento voluntad de manipular las cosas, que es lo que el castrochavismo en toda América Latina ha hecho desde que llegó al poder. Pero las cosas están cambiando
en la Argentina y están cambiando y cambiarán también en Bolivia. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver también con algunos elementos como efecto del bloqueo que se ha registrado en nuestro país recientemente, y sobre todo desde un punto de vista general. Muchos dicen el derecho a la protesta podría ser afectado, pero otros dicen no, el bloqueo, por los efectos que tiene, ya no tendría que ser utilizado ni considerado además como un mecanismo que esté sujeto en el marco del derecho a la protesta. Hay una discusión que se está generando, hay iniciativas legislativas que buscan sancionar el bloqueo, y este tema sin duda es bastante complejo, porque también además hay de por medio motivaciones. Dicen, una medida de protesta es legítima en tanto esté solicitando, esté planteando derechos de grupos, de conglomerados de personas, de sectores desposeídos, y no así de intereses políticos partidarios. Es decir, una situación bastante compleja, aunque en el pasado el derecho a la protesta, los bloqueos, también la huelga de hambre, las movilizaciones callejeras, el paro de actividades, fueron mecanismos utilizados para distintos momentos, distintos escenarios, como el de la reconquista de la democracia, para mencionar algunos aspectos. Pero se dice que esto ya estaría en otro ámbito, estas prácticas. Y además, ¿cuál ha sido la situación, la secuela económica? ¿Qué efecto negativo se ha causado con el último bloqueo? Empezamos con usted, diputado Jerjes Mercado. Gracias. Solamente algunas puntualizaciones, ¿no?, con respecto a lo que decía Luis Siles, de que se ha entregado el gobierno a chinos, iraníes, cubanos. Una diferencia muy grande es entregarse, y otra es adoptar negociaciones y coordinar acciones en el marco de la política internacional. La sumisión del neoliberalismo a los yanquis era sumisión. Voy a decir por qué. Porque el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central, porque los militares norteamericanos estaban con su oficina en el alto mando militar, porque para ser ministro había que ir primero a pedirle el visto bueno al embajador o embajadora de turno, porque los políticos de esa época hasta de cowboy se disfrazaban con tal de agradarle a los norteamericanos, y se iban a la fiesta de su independencia disfrazados de como le mandaban. Entonces eso sí que era sumisión. Para ser cualquier autoridad general, para ser comandante, había que pedirle el visto bueno a la embajada, y eso es verdad, no son comentarios, ¿no? Entonces, en cambio, lo de hoy son relaciones internacionales, hay niveles de coordinación, hay posiciones políticas en el ámbito internacional. Bolivia y nuestro gobierno no quiere que haya un policía mundial como lo han querido muchos de los que aplaudían. Bolivia quiere que haya un mundo multipolar, y en esa construcción del mundo multipolar está China, por supuesto, está los iraníes, está Sudáfrica, está la India, está Rusia y otros países con los cuales, por supuesto, tenemos una excelente coordinación de la política exterior. Ahora, otra cuestión, la descalificación de César es lamentable. Sí, es lamentable la fricción que existe en este momento, honestamente, del bloque nacional popular del que hablaba Zabaleta Mercado. Es lamentable, y no está la fricción, yo no me atrevo todavía a llamarla división, espero que no se llegue a esos niveles, no es por una cuestión ideológica. El gobierno nacional sigue aplicando el modelo económico, productivo, social, comunitario. El gobierno de Lucho Arce sigue manteniendo el excedente capturado justamente por la movilización social como sujeto histórico, y sigue distribuyendo la riqueza del país. O sea, no ha cambiado como han habido en otros países, que de pronto el que sustituyó al caudillo o al líder cambió el modelo económico y se entregó. Hasta en las relaciones internacionales seguimos con la misma política exterior. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde surge?
quien empezó a descalificar fue el compañero Evo, a quien nosotros lo hemos querido mucho y lo hemos defendido mucho también en un momento. Entonces él empezó atacando, empezó a convertirse en un opositor interno, empezó dando directrices a su bancada, por ejemplo, que no fueran leyes necesarias para el país. Yo me acuerdo que cuando me eligieron de presidente de la Cámara, él puso un candidato, le ganamos en la cancha internamente con más de 73 votos, y resulta que quiso maniobrar para que Gerardo García se vino a maniobrar para que no vaya yo como candidato del MAS y tumbarlo todo eso y prorrogar lo anterior. O sea, quien empezó, yo creo, en su desesperación, lamentablemente ha sido Evo. Yo creo que estamos a tiempo de que todavía recapacite. Fue 14 años presidente de Bolivia, creo que ha sido de los mejores presidentes. Hay luces, las luces son mucho más grandes que las sombras. Hay sombras también que nos ha dejado y que muchas veces nosotros internamente las dijimos. Nunca salimos a los medios de comunicación a decirlas por un tema de centralismo democrático, se ve el término, ¿no?, de discusión interna, pero también nos mandaron a la nevera por no decir las verdades. El tema, por ejemplo, de hidrocarburos es un tema culpable de la mala política energética que llevó adelante. Y quien está aquí sentado se lo dijo y le puso documentos de prueba. Y no hizo caso. Más bien nos mandó a la nevera como 10 años. La lucha contra la corrupción, por ejemplo, fue público cuando yo renuncié al Ministerio de Pública porque le estaban robando abiertamente el programa de vivienda social y solidaria a los más pobres. Y no hubo el apoyo necesario, lo estoy diciendo primera vez en público, ¿no? ¿Para qué? Para realmente luchar contra la corrupción. ¿Qué año fue eso? 2007. Yo terminé tirándole mi renuncia y decirle quédate con tus delincuentes, porque yo no estoy de acuerdo en que se robe a la gente pobre, porque no quiso que destituyamos al viceministro que estaba robándole. O sea, y ese tema de la crítica y autocrítica interna no funcionó. Más bien uno criticaba y a la de veras, caramba, por 10 años, ¿no? Lo sigo apreciando en el sentido de que fue quien realmente liderizó ese gran proceso transformador del año 2006, sobre todo la primera gestión, porque fue una de las mejores gestiones, la segunda también. Entonces, y tengo esperanza de que todavía se llegue a que encontremos ese camino donde no haya, como decía César, tiene razón, la descalificación al compañero y el enfrentamiento al compañero, más duro todavía que la derecha más radical. Yo por lo menos he sido víctima del acoso, del enfrentamiento, del más duro en la Cámara de Diputados, de los propios compañeros del MAS, que de la derecha. Y la movilización social, ya entrando al tema de los daños que han causado, no toda movilización social es buena per se. Las movilizaciones sociales que han habido en Bolivia, por supuesto, para luchar contra la dictadura, para recuperar la democracia en un periodo nefasto de 1964 hasta 82, por supuesto que son conquistas del sujeto histórico, el pueblo movilizado justamente, que recuperó la democracia. El pueblo movilizado fue quien recuperó ese excedente que disfrutamos los bolivianos ahora, y por eso hay mucho más recursos para universidades, municipios y todo aquello. Esas migajas de las que hablaba César, con las cuales comparto, por supuesto, que le dejaban a Bolivia las empresas, se convirtieron en grandes cantidades de recursos para todos los niveles del Estado. Pero esta movilización social aparente por la justicia no ha traído beneficio y no era necesaria, porque la lucha y lo que tenía que hacerse era sacar ley, y en la Cámara estábamos trabajando para sacar esa ley. Quiero decirte que justamente las 144 se hizo senadores en un acuerdo muy raro allí que hay, y desesperado. Me hicieron tan a la rápida y quisieron hacerme a mí como presidente de la Cámara de Diputados aprobarla por tiempo y materia ese rato y por dispensación de trámite inconstitucionalmente. O sea, no sé qué apuro tenían, aparentemente, y por la forma en que se estructuró, ya se habían repartido los espacios del Poder Judicial, porque hasta en plancha querían que se vote. Y ya el mesismo, una fracción, porque hay fracciones en todos lados, tiene razón, del camachismo, y esta fracción lamentablemente de nuestros compañeros del MAS parece que habían transado, y esa era su desesperación. Y ante su desesperación y ahora una ley que era pues totalmente mal hecha. Una semana nos ha tocado corregirla, y estoy convencido que los $1.000 millones que se le ha perjudicado al país, de los cuales el más allí dañado
creo que ha sido Cochabamba, en términos reales, porque se habla de 236 millones aproximadamente, y para la economía de Cochabamba 236 millones por supuesto que es bastante. Santa Cruz en términos nominales 376 millones, es más, pero para la economía cruceña un poquito tal vez le atire menos, aunque igual lastimado tantos productores que han tenido que echar a perder sus pollos, sus huevos, etcétera, etcétera. La Paz ha perdido como 320 millones y el país en general 1.000 millones, innecesariamente, cuando estábamos trabajando para hacer la ley. Y prueba de ello es que ni siquiera nosotros hemos tomado en cuenta, honestamente, cuando hemos trabajado la ley, ni hemos tomado en cuenta esta movilización social porque la consideramos ilegítima, innecesaria y solamente por intereses económicos, yo digo económicos políticos. Si el Tribunal Constitucional no hubiera sacado la resolución 1010 que dice que no puede reelegirse Evo, no estuviera él enfrentándolo, estuviera haciendo fiesta con ellos como lo hizo en 2017, 16 con nosotros, ¿no? Y no hubiera movilizado a esta gente. Entonces era un tema estrictamente político y estrictamente individual que ha causado un tremendo daño realmente a la economía nacional. El año pasado quisieron ahogarlo a Lucho Arce y a nuestro gobierno desde la Cámara de Diputados, no lo permitimos, no pudieron. Hoy han intentado ahogarlo desde la carretera, han fracasado también, y van a continuar, por supuesto, me imagino, con su lucha por capturar el Tribunal Constitucional y tenerlo a sus pies para que pueda darle una nueva, habilitación, ¿no? Pero el mundo ha cambiado, Bolivia ha cambiado, y finalmente la política es dinámica, y yo creo que los actores políticos tenemos nomás que saber que llega un momento en que hay que dar más un pasito al costado. Y hay muchos elementos que internamente deberíamos debatirlo, analizarlo, que nunca se lo hizo, por cierto. Faltó una crítica y autocrítica, ¿por qué nos tumbaron el año 2019? A mí me acuerdo que en Buenos Aires me dieron solamente 1 minuto y medio de malas ganas, o 2 minutos creo, para que haga una evaluación al respecto, y nunca más escuché que se evalúe. Igual deberíamos hacer una evaluación interna, ¿verdad? Pero sincera, concreta, ¿por qué estamos en esta posición y cómo evitamos que se profundice? Porque eso sería hacerle un daño, y ya se le está haciendo daño al país y fundamentalmente al movimiento social boliviano. Es una gran tragedia para Bolivia que solamente por estos temas de ambiciones personales echemos a perder un proyecto que tanto tiempo costó construirlo y que es finalmente algo así como el remate histórico de todas las luchas del pueblo boliviano por sus reivindicaciones, inclusive antes de que seamos Bolivia, porque el MAS y el proceso de cambio creo que son los servinos herederos de las luchas de Bartolina Sisa y Tupac Katari en tierras altas, pero también de Pedro Ignacio Buiva, por ejemplo, en las tierras mojeñas, o de el gran tumpa de los hermanos guaraníes, como también es heredero de todo lo que fue el famoso socialismo militar, como fue la tesis de Telamayo, de Tiahuanaco, y las luchas por la democracia y esa lucha por el excedente, porque no sea una élite vendida a las empresas transnacionales, una élite corrupta que solamente pensaba en ellos mientras el pueblo estaba en la miseria. Todo eso representa el MAS de todas las luchas políticas, y más que el MAS, inclusive diría el proceso de cambio. Y si por estos temas de liderazgo, de ambición, de angurria de poder nuevamente lo destruimos, yo creo que vamos a pasar a la historia realmente como lo peor que le ha podido pasar al país. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Jerjes Mercado este segundo punto. Le vamos a dar la palabra ahora a don César Navarro, haciendo referencia también a este segundo punto que mencionar sobre el segundo punto, este tema de los efectos económicos, la situación económica tras el bloqueo que se ha registrado. Adelante. No se puede entender la historia política, la historia económica, la historia social de nuestro país independientemente del conflicto. El conflicto es un elemento constitutivo de la política y de la economía, es un elemento constitutivo de la construcción del Estado, y es un elemento constitutivo de la institucionalidad estatal, ¿no? No puedes ver
nuestra historia independientemente de este hecho, pero además el conflicto es un elemento que te permite reconocer momentos de déficits institucionales o de déficits estatales o de déficits económicos que tienen que transformarse o reformarse. Es decir, es un elemento que te permite catalizar y entender lo que sucede en el Estado y la sociedad, y muchas veces ingresamos en procesos de autojustificación política estatal. Y la autojustificación política estatal tiene que ver fundamentalmente con la descalificación al otro, al oponente, ¿no? Y ese es un tema mucho que me llama la atención, Jerjes, porque es cierto, nos falta un nivel de autocrítica de lo que ha sucedido en el 2019, y nos ha faltado también un momento de crítica política constructiva para resolver nuestra propia forma de gobernar en este segundo momento del proceso de cambio. Sí nos ha faltado, ¿no? Paralelamente también se ha ido incentivando y motivando la descalificación como una forma política de presentación, entre comillas. Yo no soy apegado a llamar a los renovadores, pero solo para utilizar esa palabra, no para caracterizar, utilizar la descalificación como un hecho constante y permanente. E incluso me llamó mucho la atención, que es muy cómico, porque utilizaban hasta tú en cierto momento la palabra de palmaflor, es decir, una forma de descalificar, y eso implica minimizar, descalificar tu antecedente inmediato que da origen a este proceso político. Porque ¿quién logra construir este momento político? ¿Quién logra enfrentarse contra las lógicas coloniales, republicanas, oligárquicas del Estado, contra los grupos de poder que eran propietarios del Estado, contra aquellos que hacen del discurso y de la verborrea neoliberal su forma de presentación e insulto? ¿No es cierto? Fueron fundamentalmente los campesinos, las mujeres bartolinas, que lograron establecer un horizonte altamente importante. Y ahí, cuando tú haces referencia al manifiesto de Tiahuanaco, evidentemente es la del 73, ¿no es cierto? Está luego la tesis política de la CSUT-CB del 83, donde se establece con claridad lo que fue, ahí se plantea con mucha claridad que el horizonte es el Estado plurinacional, pero paralelamente también se hace referencia al documento y al manifiesto de Apaya, que es básicamente el momento político que se reúnen para evaluar las movilizaciones campesinas y de los interculturales en el gobierno de Sánchez de Lozada. Me refiero al 96. Es decir, son momentos altamente importantes donde las evaluaciones permiten establecer los horizontes políticos. Entonces, este momento político no se vive simplemente como una gestión de gobierno, sino se vive como una transformación que tiene que ver contra las estructuras estatales, y que no son estructuras estatales que tienen que ver solo con lo nacional y no solo con lo económico, sino tiene que ver contra todas las estructuras simbólicas, con los sistemas de creencia, con los sistemas de organización municipal, departamental, regional e indígena, originario, campesina. Por eso que estamos hablando de un momento político diametralmente diferente, y en este momento diametralmente diferente, ¿quién no cabe? No porque no pueda, sino porque no es reconocido por el soberano, es la derecha y la ultraderecha en nuestro país. Es decir, la ultraderecha se ha reducido, la derecha se ha reducido a club de amigos electorales que participan con siglas diferentes en cada elecciones, tardan más en organizarse electoralmente que subsistir institucionalmente en el Parlamento, y luego son francotiradores que viven descalificando la gestión de gobierno. O sea, desde el 2016 prácticamente tenemos una colección de francotiradores que se dedican a descalificar a la gestión, incluso la descalificación con la utilización ya no solo de adjetivos, sino la descalificación utilizando elementos raciales muy, muy duros. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que hemos caído también en esa trampa republicana de descalificar el conflicto utilizando solo el término que hemos perdido económicamente. Recordarás que uno de los discursos de Barthelemy, cuando se da el primer estado de sitio del 85 o del 86 con la marcha por la vida, básicamente era por condenar a la clase obrera como sujeto político, está haciendo política, pero además va a perjudicar la producción, ¿no? Cuando
Se movilizaron los obreros y campesinos en agosto del 2020 contra el gobierno de facto de Áñez. Automáticamente el discurso fue que estaba paralizándose el tema de los oxígenos. O sea, se va construyendo y el gobierno entra a una fase de la autovictimización. Y es la lógica colonial oligárquica del Estado. Y eso me llama mucho la atención, que hayamos caído exactamente en lo mismo, ¿no? Y creo que esto lo pudimos haber resuelto, Sergio, en 2023 o inicios del 2021, lo pudimos haber resuelto, digo yo, porque cuando se te hacen conocer la famosa sentencia constitucional es la primera o segunda semana de diciembre del 2023, ¿no? Entonces, si se tomaba el Parlamento la decisión de agarrar la sentencia, convocaba a David a los presidentes de ambas cámaras, jefaturas de bancadas, y decían, esta es la situación, y se establecía una ruta de trabajo para resolver las observaciones a la 144, porque la 144 es la más cuestionada, pero es la que da origen al acuerdo político para que exista la ley hoy en día de convocatoria a la preselección y a la elección de autoridades judiciales. Yo creo que nos pudimos haber dado el paso. Y la pregunta que me hago es, si conocemos que un conflicto, un bloqueo, afecta a la actividad productiva, a la actividad económica del país, ¿por qué se demoraron tanto en convocar al momento del encuentro? Y lo convocó David en el mensaje del 22 de enero del Estado Plurinacional, te lo convocó para el 27. Una semana después, es decir, y el anuncio del bloqueo fue para el 22. Entonces, pudiste impedir el bloqueo previa a la convocatoria al bloqueo y resolver este tema como un reto altamente importante. Pero cuando se trata de achacar básicamente que los niveles de crisis o de crecimiento va a ser afectada por la movilización, yo acá tengo unos datos que han sido publicados por el Ministerio de Economía. El crecimiento previsto por el presupuesto 2023 era de 4.8 y crecimos solo 2.31, y en 2023 no hubo ningún conflicto liderizado por lo que se denominan los revistas y los cocaleros. Y el presupuesto el crecimiento proyectado para el 2024 es de 3.5, pero no te olvides que los organismos le han dado un crecimiento no más del 2%. Otro dato que me llama mucho, pero mucho la atención, la balanza comercial. La balanza comercial a noviembre del 2023 tiene un déficit de $410 millones. Nosotros exportamos 10.125 millones de dólares e importamos 10.535 millones de dólares. Ahí no había el conflicto por el tema de las elecciones judiciales. Pero no solo eso, si haces la comparación, hermano, de las exportaciones 2022-2023, las exportaciones en 2022 fueron 12.686 y las exportaciones en 2023 fue 10.125, menos el 20%, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos varias interrogantes, varias preguntas, porque creo que el modelo económico que ha sido construido en 2006, porque empieza a construirse, y uno de los orígenes tiene que ver con la nacionalización de los hidrocarburos fértiles. El segundo elemento tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por Carlos Villegas, y obviamente la construcción del modelo económico bajo la cabeza de Luis Arce en su momento como ministro de Economía, fue parte de todo un equipo liderado por el presidente Evo. Y ese modelo económico tiene la cualidad y la virtud de haber constituido a los departamentos, a los municipios, como actores importantes de la inversión pública. ¿Y cómo se incrementó la inversión pública? No se invirtió por obra gracia del Espíritu Santo, ni se incrementó por el incremento de precios, ¿no es cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, en materia minera, la famosa ley de minería del 96, anuló las regalías mineras y creó el impuesto complementario minero. En este proyecto se restituyó la regalía minera, pero no solo se restituye la regalía minera, sino se incorpora una distribución departamental y municipal de la regalía minera y se crea la alícuota adicional que representa el 50% de las utilidades a las empresas. Entonces, por lo tanto, hay una modificación drástica de las normas que modifica con las lógicas de aprovechamiento del excedente económico de nuestro país, y esos elementos ha hecho que tengamos básicamente un modelo económico altamente importante, un modelo productivo altamente importante. Pero quieren evaluar al Estado plurinacional a partir del 2006
Cuando tú ves este viejo Estado republicano oligárquico, ¿no es cierto?, que nace básicamente con la derrota del Pacífico, con la oligarquía de La Plata, 1789, o 1879, perdón, que termina con lo que fue la Revolución del 52. Fue el tiempo de las oligarquías de La Plata y del estaño, ¿no es cierto? Y luego tuviste 40 y 52, 62, 72, 82, 92, 2002. Tuviste casi 54, 55 años de un modelo de Estado que básicamente lo que creó fue un paupérrimo desarrollo en el occidente y en el valle, pero construyó también lo que fueron las oligarquías agroindustriales en el oriente boliviano. Y eso tú lo conoces muy bien, Jerjes, porque la famosa reforma agraria en el occidente, ¿qué fue? Distribuir el latifundio de los campesinos, y en el oriente fue entregar miles y miles de hectáreas a la naciente burguesía, y no solo se entregó miles y miles de hectáreas, sino que se entregó también recursos económicos. Es decir, el financiamiento a la oligarquía cruceña ha sido un financiamiento fundamentalmente estatal. Por eso alguien decía en su momento, los hijos putativos de la Revolución del 52 son básicamente la oligarquía agroindustrial del oriente boliviano. Entonces, estamos en un momento político altamente importante, y creo que este momento político no se puede reducir a ver y tener una lógica fundamentalmente liberal republicana. Es decir, vamos a resolver esto por la vía de las elecciones, vamos a resolver esto por la vía de las internas. No. El origen fundamental de este proceso es la interpelación a la lógica liberal republicana. Y esa lógica liberal republicana ha sido interpelada por una democracia colectiva, comunitaria, sindical participativa. Por eso que tú recordarás que en 2002 y el 2005 se habla y dice, vamos a votar orgánicamente. ¿Qué significaba votar orgánicamente? Votar por el candidato que hemos elegido orgánicamente en la Asamblea o en el Congreso. Entonces, el concepto del orgánico hace referencia al hecho colectivo, y este concepto orgánico del hecho colectivo prácticamente ha anulado al neoliberalismo y lo ha derrotado en las mismas lógicas liberal representativas. Y por eso creo que hoy en día tenemos que dar un salto cualitativo muy importante. No podemos reducirnos a una visión eminentemente liberal republicana. Tampoco podemos seguir actuando como gobiernos que utilizaban el poder para descalificar al otro. Creo que necesitamos un punto de encuentro, y nos faltan puntos de encuentro, Sergio, ¿no? Nos está faltando puntos de encuentro, porque los puntos de encuentro, ¿qué te va a permitir? Reconstruir tu tejido social, reconstruir la arquitectura política, territorial, cultural que tenemos en el país, porque ese tejido es lo que ha derrotado al neoliberalismo en los grupos de poder. Eso ha logrado derrotar. Y hoy aún está vigente esos elementos. Entonces, no les podemos entregar este proceso político, porque este proceso político es uno de los faros más importantes que tenemos en la región, y desde que este proceso, este instrumento y este liderazgo fue creciendo, siempre encontraste la descalificación como el factor vital para anular este proceso político. Entonces, estamos en un paso muy importante. Creo que hay que entender que estamos viviendo un momento crítico, no de crisis, al interior del instrumento político. Creo que es importante también que no solo hagamos una autorreflexión, sino entendamos fundamentalmente que el enemigo es fuerte en la medida que nosotros nos presentemos divididos. Y no se trata de reconstruir el tejido social a partir solo de la palabra lírica unidad, sino se trata de reconstruir un nuevo tejido social y político, tomando en cuenta estas múltiples complejidades, y estas múltiples complejidades hace que nosotros sigamos siendo horizonte, y lo viejo que siempre descalificó no puede estar, porque hoy este proceso no depende de una decisión individual, sino depende fundamentalmente de la decisión colectiva del soberano, y se expresa en las urnas. Le agradecemos a don César Navarro. ¿Qué dice en este segundo punto don Luis Eduardo Siles? Adelante. Bueno, voy a tratar de circunscribirme al punto que está en la agenda, ¿no es cierto?, que se refiere al costo económico de los bloqueos que se han registrado últimamente, pero no puedo dejar de mencionar rápidamente dos puntos que han sido dichos. El primero por nuestro amigo Jerjes, que dice que Bolivia quiere ser amigo de Rusia, amigo de Irán, amigo de Nicaragua, etc. Yo creo que lo mínimo, por honestidad intelectual, tenemos que decir, el gobierno actual de Bolivia querrá eso, pero está claro que Bolivia no ha sido consultada y no creo que quiera eso, ¿no es cierto? Nosotros no vemos los
no solo los opositores, sino los ciudadanos, y estoy hablando de ese título, que seamos los íntimos amigos en la escena internacional de los sátrapas del mundo, ¿no es cierto? Porque Nicaragua es realmente un régimen de sangre, Venezuela ha expulsado 7 millones de ciudadanos de su país, Cuba se están muriendo todos de hambre, etcétera, etcétera. Yo no sé qué hace Bolivia ahí, francamente. Si le conviene, gana algo en sus intereses apoyando a Rusia cuando todo el mundo libre está con Ucrania, apoyando a Hamas cuando su posición debería ser neutra y no tiene ningún interés en estar, repito, con los sátrapas del mundo. En segundo lugar, ustedes, queridos amigos, se llenan la boca hablando de lo nacional popular, de las tesis que han producido, que francamente yo no las conozco, pero sí sé una cosa, que la revolución del 52 hizo muchísimo más por lo nacional popular, por la inclusión del hombre del campo, por la inclusión de lo indígena, así como la participación popular 30 años después, que toda la retórica de odio y de división que ustedes han sembrado durante estos años y que en cada discurso, quizás menos el señor Arce, pero también lo hace, pero en cada discurso del señor Morales, el señor Linera, en otras épocas, no perdían la oportunidad de destilar veneno y odio y descalificar en cada palabra, en cada frase. Habría que confiarle a un estudiante universitario que estudie quién fue el que incorporó el odio y la división en la retórica del debate político boliviano. En todo caso, eso dando respuesta también a esa afición por la historia que tienen de remontar hacia muy atrás para analizar todo tipo de cosas. Pero vayámonos al grano de este punto. Según el artículo 213 del Código Penal, bloquear es un delito. El que en actual vigencia, ¿no es cierto?, han tenido 16 años para derogarlo, no lo han derogado. El que por cualquier modo impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o regularidad de los transportes públicos por tierra, aire o agua será sancionado con 1 año o 4 años de reclusión. O sea, aquí estamos hablando de un hecho que es ilegal, ¿ya? Pero aparte eso es inmoral y abusivo y prepotente. Y cualquiera podría creer que cuando una agrupación política tiene en sus filas diputados, senadores, incluso ministros, incluso viceministros, concejales, tienen otros recursos pues para hacer valer su punto de vista que están bloqueando. O sea, bloquear es tomar de rehén al resto de la sociedad que no está bloqueando, perjudicar a los productores, a los transportistas, a los enfermos, a todos los que tienen necesidad de trasladarse de un lado a otro, y no puede ser nada, no puede haber nada glorioso en un bloqueo. Sí, obviamente, contra un gobierno militar, la democracia, conceptos sumamente esenciales desde el punto de vista histórico, pero para hacer prevalecer que yo, después de 16 años de ser presidente, quiero volver a ser presidente, violando todas las leyes, para eso hacer un bloqueo, no es un bloqueo noble, es un bloqueo de lo más despreciable, aparte de ilegal. O sea, la gente creo que en Bolivia está cansada ya de que el único recurso sea bloquear. Un bloqueo, como lo ha señalado el señor Morales, no puede ser exitoso. Un bloqueo es como decir un terremoto fue exitoso. La inundación fue muy exitosa. Un bloqueo no puede ser exitoso. Un bloqueo es un desastre. Quiere decir que no ha habido la capacidad de que los mecanismos pacíficos y civilizados de solución de conflictos en democracia funcionen para evitar el bloqueo. Eso quiere decir, para empezar. Y en segundo lugar, y no lo han mencionado ni una sola vez, según algunos medios de comunicación, hubo 8 muertos en este bloqueo, 8 muertos, según otros 6 muertos. Bueno, al final habría que especificar eso, pero 8 muertos ya son 8 muertos de más, ¿no es cierto? En este bloqueo lo dicen medios de comunicación. Y por otro lado, una niña violada, etcétera, ¿no? Y por otro lado estamos hablando de que se perdieron $1.000 millones. O sea, este país está en condiciones de gastar $1.000 millones porque a unos que tienen, repito, mecanismos de expresión democrática en el Parlamento y en otras instancias simplemente quieren bloquear. No puedes, ya basta. O sea, no es esto una actitud civilizada, no es una actitud que pueda ser digna de encomio, que pueda ser comparada con otros momentos históricos. Un bloqueo es histórico, es dañino, es perjudicial, es abusivo, es inaceptable y debería ser tratado como tal. Es por eso que hubo incluso una iniciativa del abogado William Vascopé, que dijo que se debería sancionar con penas de cárcel los que bloquean
en este país, porque como ha ocurrido en Argentina, son formas no democráticas, no aceptables de hacer valer un punto de vista. Y si muere la gente, no podemos celebrar esto, ¿no es cierto? Hablamos con gran frivolidad del bloqueo del oxígeno. Se supone que murieron 40 personas porque no tenían acceso al oxígeno medicinal. Entre las personas que murió se dice que la misma hermana del señor Evo Morales en Oruro se murió porque tuvo COVID y no tuvo acceso al oxígeno. Eso es pues un crimen, no hay otra palabra. Y el que ordena esos bloqueos es un criminal. Y además sabemos perfectamente que lo que motiva a los bloqueadores en sí, es decir, a los hombres y mujeres que están ahí en el lugar de los hechos, en la mayoría de los casos, todos lo sabemos, es una nutrida cantidad de dinero que se les da para que lo hagan, ¿no es cierto? Incluso en estos bloqueos han sido encontrados personas con grandes cantidades de dinero, y ese dinero ha sido decomisado y es personas de sociedad arrestadas. Entonces, no nos sigamos autoengañando en relación a ese tipo de puntos. Hubo momentos históricos con desafíos históricos como la democracia, los militares, el poder de las armas, etcétera, donde la magnitud del desafío justificaba este tipo de acciones. Pero hoy en día esto es inaceptable. O sea, ¿para qué tenemos una bancada de diputados? O sea, no pueden hablar, no pueden negociar, no pueden expresarse, no pueden acercarse a los otros, no, tienen que bloquear. Esto yo creo que habría que acabarlo. No es mi bloqueo es bueno y el de ustedes es malo, no. Todos los bloqueos son un retroceso para la actividad económica del país. Todos los bloqueos nos sitúan más atrás en nuestro desarrollo económico y en nuestro desarrollo democrático. Y deberían ser sancionados y no se debería permitir bloquear y no se debería tratar el tema con tanta frivolidad, porque, repito, es un daño que se hace a todos, no solo a los que se pretende hacerle el daño, que en este caso sería los del Tribunal Constitucional o del gobierno. Entonces se daña a todos los ciudadanos que tocan limpito en este tema y se ven perjudicados por bloquear. Por lo tanto, yo creo que $1,000 millones, 8 muertos y una situación de cortar con la posibilidad de diálogo mediante el bloqueo no es algo que deba calificarse exitoso, es un fracaso desde todo punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Lucio Dordo Siles. Ya va avanzando el tiempo, tenemos un punto más en el programa, pero seguramente tienen alguna puntualización en este segundo punto. De todas maneras, nosotros vamos a darles la posibilidad a nuestros invitados de tener una ronda más. Le rogamos hacer énfasis en el tercer punto. Nos vamos al tercer punto, pero si quieren utilizar su tiempo para hacer referencias al segundo punto, lo pueden hacer dependiendo de la administración del tiempo, de la capacidad de administración del tiempo que tengan nuestros invitados. Por ello, por favor, a 6 minutos por participación. Fundamentalmente el tercer punto que tiene que ver con ese reconocimiento al departamento de Oruro, algunos apuntes, precisamente una especie de homenaje a este departamento, quizá algunas deficiencias que existen, y si quieren también hacer referencias a ciertos puntos o aspectos del segundo punto. Diputado Jerjes Mercados, a 6 minutos, por favor. Gracias. Solamente aclarar que en ningún momento nosotros hemos descalificado a los campesinos, a las bartolinas, obreros, porque respetamos y consideramos que justamente es el pueblo organizado el que ha sido el sujeto histórico de las grandes transformaciones en Bolivia. Pero sí hemos descalificado ese bloqueo que ha causado tremendos daños al país, innecesariamente y por una ambición solamente de una persona. A él sí lo descalificamos y lamentamos que algunos compañeros se han prestado o se han dejado manipular para llegar a ese exceso. Ahora, no creo que todos los bloqueos sean malos. La democracia la hemos recuperado no solamente de los militares. De Yanine Áñez también tuvimos que recurrir a los bloqueos de nuestros campesinos y nosotros mismos tuvimos los bloqueos con muertos y con heridos, pero finalmente forzamos a que llamen elecciones porque quieren internarse un gobierno corrupto, incapaz y encima ilegal, quería internarse y seguir gobernando. Por tanto, creo que hay bloqueos que son los más necesarios en muchos aspectos. Ahora, ¿por qué el crecimiento, querido César? No te olvides, se planificó exactamente un crecimiento superior al 4%, pero no te olvides que el año pasado vino la crisis mundial, vino la guerra en Ucrania, que depauperó justamente todas las economías. Tuvimos además un efecto negativo y eso impidió, entre otros aspectos,
que llegáramos al crecimiento que estaba planificado. Hoy tenemos un crecimiento planificado de los más altos de la región del 3,72%, que esperemos alcanzarlo. Ojalá podamos remontar, porque no te olvides que $1.000 millones es nomás un montón de dinero. El año pasado también tuvimos 36 días secuestradas a Santa Cruz con miles de millones también perdidos, ¿ya? Y en una analogía muy parecida, por cierto, lo que hizo Camacho con lo que han hecho con las carreteras este año. Las exportaciones, ¿por qué no se han incrementado y han caído? ¿Cuál era la principal exportación que teníamos? Hidrocarburos. ¿Dónde fue que falló lamentablemente? Hay que ser autocrítico nuestro gobierno durante el periodo del presidente Morales, que nos chupamos el gas y no hicimos desarrollo de exploración. Nosotros solamente, por ejemplo, los ingresos petroleros que le llama la ley, estaban en el orden de los 5.500 millones, 8.000 millones, pero de 5.500 a 6.000 millones. El año pasado apenas han llegado a 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque explotaron aceleradamente los pozos, los hicieron declinar lamentablemente aceleradamente, bajando inclusive el factor de recuperación, y no se hizo una política hidrocarburífera adecuada. Este ciudadano N veces le criticó eso al presidente internamente. ¿Y cuál fue la respuesta? Mandarnos a la nevera. ¿Cuál es el daño? Que hoy tenemos menores exportaciones, tenemos menos plata en el Estado, tiene menos plata las universidades y tiene menos plata los municipios. Esa es la respuesta del porqué. Y una cuestión de regalías, que antes decía que la ley de Goni dio el 11% como una cosa. De hecho, el 11% de la regalía la dio un gobierno de izquierda, Germán Buch, en los años 30. Goni lo que hizo fue nomás, copiar, si va el término, ese 11%. Y recuerdo que en las grandes luchas cruceñas por la regalía, los del comiteísta dicen que fue un logro de las élites cruceñas, cuando en realidad vinieron aquí en los años 60, cuando el Código Davenport, y le estaban dando el 6% solamente de regalías a los departamentos. Y un diputado cruceño, obrero por cierto, fundador de la Corte de Santa Cruz, Virgilio Vega, quien le pidió en ese momento a Chávez Ortiz, que era presidente del Senado, sí, estaba el doctor Pan en su pelea interna con Siles Suazo. Te acordarás también, Chichi, que las peleas internas de los partidos políticos han sido muy graves. Aprovechando esa pugna interna, Yulo de Chávez, en la esquina de un papelito le puso aclaración del Código de Davenport, regalías 11%. Una lucha, en realidad fue logro de un diputado obrero y no de los comiteístas que quieren hacerlo, ¿no? Y tampoco de la ley de Goni. Y las peleas internas, yo nunca me olvido, Chichi, que en Santa Cruz se agarraban a balazos los finalistas. Los enfrentamientos entre Román y Morón, con muertos y heridos, las persecuciones en Yanderoga, etcétera, etcétera, lamentablemente han sido un fenómeno que ha habido en el país. Bueno, entraremos al tercer punto. Quiero felicitar hoy a los hermanos nuevamente de Oruro que están de fiesta, decirle que hay un profundo compromiso personal y de nuestro gobierno con ese hermano departamento. El presidente ahora se ha estado estos días justamente visitando, ha anunciado justamente que hubo una inversión de 795 millones de bolivianos para Oruro. Hay una serie de plantas que están en construcción o se han construido. Por ejemplo, está invirtiendo en el litio, en lo que es Cerrado de Coipasa. Está la planta industrial de camélidos de Turco. Está la planta de procesamiento del lácteo de Chayapata. Está la planta de acopio y transformación de aceites vegetales. Se ha firmado un contrato justamente para que se monte la planta refinadora de 350 millones de dólares, de una capacidad que va a tener de producir 150.000 toneladas de este precioso material. Se ha concluido el estudio de preinversión para la implementación de la planta industrial de quinoa. En fin, quiero decirle a los hermanos orureños que nuestro gobierno se preocupa por el departamento de Oruro y en esta sociedad, por supuesto, está entregando un sinnúmero de obras y un sinnúmero de emprendimientos que han sido financiados justamente para un desarrollo equilibrado de los 9 departamentos y con un énfasis particular en lo que es la industrialización del país, porque el gobierno de Lucho Arce es el gobierno de la industrialización. Estamos nosotros creando más de 150 plantas industriales,
entre ellas, por ejemplo, algunas de las que he listado, que se encuentran en el hermano departamento de Oruro. Por lo tanto, tenemos que mirar con mucha esperanza en futuro y lamentamos, por supuesto, que ese bloqueo innecesario ha causado daño a la economía de Oruro, porque justamente el carnaval atrae turistas y entiendo que el nivel de ocupación en este momento de los hoteles es sustancialmente menor a lo que eran los otros años, porque los turistas, al ver semejante bloqueo, tuvieron temor y ya decidieron irse a otro lado y no venir a Oruro. Entonces hay nomás un daño económico fuerte también. Por ahí la cifra, no me recuerdo de cuánto es el daño económico que ha sufrido el departamento de Oruro, pero nuestro gobierno está haciendo todos los esfuerzos para de alguna manera llevar economía, llevar industrialización, llevar plantas que son necesarias. Hemos ampliado, por ejemplo, la planta de productos lácteos de Chayapata, muy importante en la zona. Se está trabajando también en una planta para lo que son la quinoa real, que se produce bastante en Oruro. En fin, hay un sinnúmero de obras que les ha listado el presidente y que por supuesto benefician a este hermano departamento. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. Don César Navarro, también en este último punto, por favor, sus criterios. Sí, ya estamos en un escenario, en una coyuntura que muchas veces tiene una mirada excesivamente hipercortoplacista vinculado a las elecciones nacionales del 2025, ¿no? Y pareciese que lo que está sucediendo hoy en el proceso se va a resolver en función del resultado electoral del 2025, y por eso que se piensa en esa lógica electoral, y automáticamente, como piensas en la lógica electoral del 2025, tu razonamiento parte a partir de una lógica eminentemente electoral, ¿no? Dices, un ciudadano individual quiere ser habilitado y por eso mueve a intereses personales. Es decir, es una retórica, ¿no? Y esa retórica evidentemente tiene una sintonía muy fuerte, Jerjes, con la ultraderecha en el país. Es bien lamentable, porque un ministro dice, el responsable de las muertes del 2019 es Evo, ¿no? Y quien acudió a esa farsa fue la ultraderecha en nuestro país. Y lo repite como un padre nuestro, porque últimamente la ultraderecha y la derecha son los reiteradores eternos de los eslogans de los medios de comunicación, porque se aprenden de memoria las frases y a partir de las frases hacen toda una retórica política discursiva en diferentes lugares. Entonces, es importante superar y seguir aludiendo que el conflicto, todo movimiento en síntesis tiene siempre un efecto económico, un efecto político, tiene un efecto productivo. O sea, ese es el valor de la movilización. O sea, no es que está independientemente de este hecho, y no te olvides que ese tipo de movimientos eternamente fue reprimido, incluso hubo masacres contra ese derecho a la movilización, la masacre de Catari de 1942, es decir, y muy cerca acá, el 96, en Amaya Pampa, cuando los obreros estaban reclamando el derecho al picheo, ¿no? El punto ahí ordenó la intervención de militares y policías que asesinaron incluso a niños, ¿no? Entonces, siempre desde el poder se ha descalificado racial y criminalmente a la movilización, y siempre se ha descalificado al movilizado de manera racial y criminal, porque esa es la lógica del poder colonial que tenemos en el país, porque nosotros siempre tuvimos élites políticas coloniales altamente raciales que no razonaban a partir de la realidad, sino razonaban a partir de su subordinación, ¿no? Yo recuerdo en el Parlamento cuando llegué, el primer año, el 2006, para el 4 de julio llegaron invitaciones. Y me acuerdo que en el MNR y en Podemos hacían fila para que les llegue la invitación, porque realmente tener la venia del tío San e ir a los agasajos del 4 de julio era como sacarse la lotería, es decir, era tremendamente, ¿no? Entonces te demostraba el nivel de subordinación de las élites políticas que teníamos al tío San, ¿no? Y muchos se sentían orgullosos con ese hecho. Bueno, entonces era su lógica de razonamiento. Por eso que hoy ha pasado y ha transcurrido aparentemente mucho tiempo, pero en tiempos estatales es relativamente corto.
es relativamente corto, ¿no? Estamos en un momento político altamente importante. Hay discursos que son utilizados de violencia social, de violencia humana, como en el caso de El Salvador, para tener una votación del 85%, o tienes discursos que tienen incluso mismas características raciales, ¿no? Incluso que tienen una relación con el gobierno genocida de Israel, ¿no?, muy fuerte, que tiene otro triunfo en la Argentina. Entonces, hoy estamos viendo cada vez más un ascenso muy fuerte de sectores altamente conservadores, y lo que ha pasado en Ecuador, José Luis. El actual presidente Noboa no tenía más del 5%, y el asesinato del candidato Villarruel, creo que es Villavicencio, el segundo, que estaba con 21-22%, prácticamente el asesinato habilitó a la derecha para que gane las elecciones en Ecuador. Entonces, vemos que la derecha utiliza diferentes elementos para quebrar estos procesos políticos, y uno de los elementos negativos es nuestra implosión interna. Y por eso creo que no vamos a superar si nosotros seguimos utilizando estos elementos que, en vez de mostrarnos un horizonte, lo que nos generan es fundamentalmente un daño interno. Oruro, nada. Perdón. Mira, no solo Oruro. Yo creo que desde el 2006 lo que nosotros tuvimos es una visión de carácter nacional. Y esa visión de carácter nacional ha hecho que estemos involucrados en diferentes proyectos altamente importantes. Y el tema del litio es un proyecto que más allá del eslogan, tiene que ver con una visión incluso de equilibrio geopolítico entre el Occidente y el Oriente. Si se logra concretar los proyectos de litio, uno, la planta de carbonato de litio que en ese momento se acabó de construir y falta la fase de producción, y si se logra consolidar los otros contratos de EBL, estamos hablando de que vamos a tener un equilibrio geopolítico entre Oriente y Occidente, y básicamente Oruro y Potosí van a ser no solo lugares de desarrollo, sino polos de desarrollo donde esté vinculado capital, tecnología y mercado mundial. Ese es el salto cualitativo tan grande que el Estado plurinacional al equilibrio que en nuestro país, y por ello Oruro es uno de los pilares fundamentales. No te olvides un hecho: Oruro y Potosí construyeron la República, construyeron el Estado. Si la fortaleza de estos dos departamentos y su riqueza natural posibilitó la construcción de un Estado republicano, incluso oligárquico. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. En el último punto, don Luis Eduardo Siles, acerca del tema de Oruro, obviamente algunos otros aspectos, ¿no? Bueno, yo creo que el derecho a la protesta no debe ser confundido con el abuso, la prepotencia y el amedrentamiento al resto de la sociedad. Todos sabemos, por ejemplo, que en el Japón, cuando los obreros quieren protestar, simplemente ponen una cinta amarilla en su brazo y siguen trabajando. Eso es algo que es absolutamente impensable en Bolivia y en América Latina. Pero simplemente tengámoslo presente como modelo, ¿no es cierto? O sea, protesten contra lo que les parezca, pero dejen al resto de la sociedad en paz, o sea, no atormente al resto del país. En ese sentido, el bloqueo es dañino y es censurable. En el caso de Oruro, perjudica al turismo. Los 5 días del carnaval de Oruro son la mitad del PIB de turismo de todo el año de los orureños. Muchos viven solo para recibir sus ingresos en estos días, les hacen bloqueo. Y hablamos de otro tema que es central: los corredores bioceánicos. Los corredores bioceánicos, aunque los hagan, nunca van a prosperar si seguimos bloqueando. ¿Quién va a hacer pues un negocio con nosotros, los brasileños, los peruanos, los paraguayos, los argentinos, los chilenos? Nadie, con un país donde para cualquier cosa se bloquea. Se perjudica a los exportadores. Por favor, es muy difícil defender que un bloqueo sea otra cosa que algo absolutamente insensato. Sobre el caso de Oruro, yo quiero referirme al caso del lago Popó y el tema medioambiental. Oruro recibió en este gobierno del movimiento al socialismo $12 millones para enfrentar el hecho que el Popó se estaba secando, y ahora sigue seco, y lo que está seco también es la cuenta donde estaban los $12 millones, porque no se supo qué es lo que ocurrió, si eso es responsabilidad de las autoridades locales o nacionales, no lo sé, pero es un desastre medioambiental mayor que llama la atención del mundo entero, que el lago entero se secó. Y quisiera decir que si Oruro va a salir adelante es gracias a que este gobierno o el próximo gobierno les deje producir y trabajar a las iniciativas privadas que hay en Oruro, y son muchas. Por eso hasta
la marcha dice el poder de tus brazos, Oruro. La gente quiere trabajar, quiere vender, quiere producir, quiere comerciar. Si las plantas que mencionó Jerjes, que se van a hacer en Oruro, son plantas que van a ser manejadas por el Estado, realmente estamos volviendo a perder la plata y tomar decisiones que son insensatas. Eso beneficia a quienes, a los maestros que trabajan en las plantas, no beneficia a los productos como tal ni a esas empresas, y además perjudica a las iniciativas privadas. Yo creo que es importante decir eso en el caso de Oruro y en el caso de cualquier otro departamento del país, donde se necesita que el carácter emprendedor, trabajador, de libre iniciativa del boliviano sea premiado y no coartado, no bloqueado, y menos que el Estado pues compita con las empresas privadas, porque obviamente está en una posición donde puede ser abusivo y donde puede imponer una voluntad que perjudica a las empresas privadas. Hablamos del tío Sam, pero no hablamos del tío Tifa, ¿no es cierto? Porque aquí entre un imperio, los Estados Unidos, y otro imperio, los chinos, básicamente hemos hecho una sustitución en la que perdemos todos y que nos ubica a todos fuera del contexto de Latinoamérica y que nos tiene, como lo veíamos hace un rato, como un país así extraño que defiende causas que ni siquiera entiende a nivel internacional. Yo creo que Oruro puede jugar un gran rol en la reactivación económica del occidente del país, pero se le tiene que dejar en libertad para poder producir, para poder trabajar, para poder tomar iniciativas, para desarrollarse por la iniciativa de los ciudadanos que quieren trabajar, quieren ganar plata, quieren salir adelante, no quieren un Estado que les esté coartando sus derechos económicos, y eso es muy importante antes y ahora. Perfectamente, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, un programa bastante importante, tomando en cuenta lo que está ocurriendo ya. Las actividades carnavaleras ya han iniciado, y obviamente nosotros no podemos dejar de lado el tratamiento constante de las informaciones que están también generando mucha expectativa. Pero en esta jornada también enviamos y reiteramos nuestra salutación al departamento de Oruro por su efeméride departamental. Y solamente un mensaje: mesura en estas actividades carnavaleras a todos nuestros hermanos bolivianos. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, al exministro de Estado, exdiputado nacional, don César Navarro, también al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.